buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, convocando a instituciones, a organizaciones, a referentes, a nuevas propuestas que tengan que ver con conocer un poco más de la realidad social que está pasando en nuestro país. Y hoy tenemos un diálogo muy interesante con la red de investigadores en diversidad y disidencias sexogenéricas en Argentina. Vamos a conversar con Pascual Escarpino. Sabemos que estamos en un momento absolutamente crítico, que nos estamos enfrentando a desafíos muy importantes con este gobierno de ultraderecha, que la retórica de odio y la polarización que está habiendo en el discurso político están creando un ambiente muy hostil. Esto incrementa la violencia, incrementa la discriminación, hay un claro desmantelamiento del Estado en áreas claves que brindaban hasta hoy contención y protección a los colectivos vulnerables, y hay una amenaza constante de retroceder en derechos adquiridos. Como dato, estamos viendo que, por ejemplo, el cupo laboral trans está denunciando que en la gestión de Milei ya hay un 10% de personas trans contratadas en el marco de la legislación vigente que están siendo echadas de sus trabajos. Resulta fundamental entonces crear espacios de diálogo, espacios de acción que den cuenta de estas realidades que hoy queremos mostrar, y por eso vamos a conversar con Pascual Escarpino. Pascual ha lanzado, junto con un grupo de investigadores, esta red de investigadores en diversidades y disidencias sexogenéricas en Argentina. Él es trabajador social y doctorando en estudios de género por la Universidad Nacional de Córdoba, quien forma parte del Instituto de Humanidades del CONICET. Bienvenido, Pascual. Un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias, Lali. Buenas noches. Gracias por la Buenas invitación. noches. No, por favor, contanos un poco por qué decidieron lanzar esta red, qué tiempo lleva, cuáles son los objetivos que se fijaron inicialmente. Bueno, contextualizo retomando, me viene muy bien la caracterización que hiciste anteriormente sobre el escenario, porque, bueno, todo este proceso que estamos constituyendo con el lanzamiento de la red, que ya vamos a desarrollar un poquito, viene de un contexto previo, viene de un escenario anterior que es, bueno, que podríamos decir tiene dos puntos en su corta pero potente y necesaria historia para nosotros como investigadores en el campo de diversidad y ciencias sexogenéricas y como integrantes del colectivo de la diversidad sexual de Argentina. El primer hito, que fue un poco el que nos congregó, fue el lanzamiento del Censo Diversidad en el año 2023, un censo que lo llamamos de esa manera en términos más de difusión y de llegada, pero efectivamente fue un relevamiento, fue un estudio de investigación que buscó relevar las condiciones de vida de la población del colectivo LGTBIQN+, en Argentina, particularmente haciendo énfasis en la dimensión de las cuestiones laborales, ¿no? De las condiciones laborales de nuestro colectivo. Ese proyecto, que fue nacional, que fue un hito, que marca un antecedente muy importante en Argentina, que no es el único que mira las condiciones de vida de la población, pero sí es el único que aborda a nivel nacional al colectivo y que aborda al colectivo, ¿no? Hemos tenido una tarea de rastreo, de mapeo sobre los antecedentes que nos iban a servir de fuentes para poder tener algunos puntos de comparación, y en general han sido sobre poblaciones como específicas, población lesbiana, gay o travesti trans, y en localidades o provincias, a lo sumo. Entonces, este primer relevamiento lo que logra es darnos una lectura que no es representativa de todo el colectivo, de las condiciones de vida de todo el colectivo, pero sí es representativa de esas más de 15.000 personas que respondieron a ese formulario. Con lo cual tenemos un punto de partida. Además tuvimos como estrategia metodológica la construcción de las dimensiones, de las variables de análisis, en diálogo con la encuesta permanente de hogar, con algunas categorías, las pocas que tuvo el censo nacional,
vinculadas a identidad de género y orientación sexual, eh, para lo cual esa situación nos posibilita empezar a construir un camino más comparado en términos de trayectoria, ¿no? De acá a algunos años poder volver a retomar esos elementos y tener una lectura comparada al respecto. Esa primera situación, ese primer hito que fue el Censo de Diversidad, fue financiado por la agencia I+D+I de Nación en articulación con lo que era el entonces Ministerio de Mujeres y Diversidad. Participamos más de 50 investigadores e investigadoras de todo el país, de diferentes institutos, tanto de CONICET como de diferentes universidades nacionales. Entonces lo traigo a cuenta porque en el contexto en el que estamos teniendo que salir a defender lo poco que nos queda en términos de garantía de derechos, de la educación superior, del financiamiento en ciencia y técnica, bueno, mirar el impacto que tienen las políticas orientadas y dirigidas a colectivos específicos a partir de financiamientos, efectivamente nosotros creemos que cambian las condiciones de posibilidad para pensar ni más ni menos que la incidencia y la adecuación de las políticas públicas, ¿no? Nosotros sabemos que no le cambiamos la vida a nadie haciendo un relevamiento. Eso también hay que señalarlo porque a veces parece que se nos tilda a quienes estudiamos desde los campos de las ciencias sociales o las ciencias humanas o la filosofía, que no tiene impacto, no incide en nuestros estudios. Bueno, la verdad es que muy por el contrario, sí, digamos, hoy tenemos datos que, esto también es muy importante decirlo, ya están publicados en la página web de del Censo de Diversidad, que es www.censodiversidad.ar. Está publicada la cartilla que sintetiza la información obtenida. Estamos muy prontos a sacar, a difundir la base de datos de todo ese estudio, luego de un gran proceso de anonimización que se desarrolló para que no pueda, quizás en las grandes ciudades es más difícil que uno pueda asociar alguna referencia, alguna respuesta a a la alguna persona. particular, pero bueno, hemos intentado llegar a diferentes puntos del país. Entonces, bueno, en otros contextos tenemos que tener mayor atención para que eso no sea algo que se asocie. Ese fue el primer encuentro que tuvimos, ¿no? Con esto que te decía, más de 50 investigadores, nos juntamos, ganamos un financiamiento, digo, hay una postulación, hay un equipo que dirige, que coordina este proyecto, que dirigió Hernán Mancelli, que se estructuró por nodos a lo largo y lo ancho del país, con diferentes coordinaciones, y de la cual formamos parte muchos otros investigadores e investigadoras. Trabajamos en la dimensión de este relevamiento, pero también trabajamos en entrevistas a diferentes referentes de diferentes mundos, podríamos decir, que hacen a las condiciones laborales o pueden incidir en las condiciones laborales del colectivo. Entonces, hicimos 50 entrevistas distribuidas en activistas, funcionarios de la administración pública de todo el país, del mundo sindical, del mundo empresarial. Y además hicimos esto que te refería recién, un relevamiento de relevamientos, ¿no? Entonces tenemos un mapeo de qué es lo que se ha estudiado hasta el momento. Y finalmente hicimos también un mapeo de organizaciones del colectivo, a partir de un estudio documental y de una lectura de páginas web, de sitios, de redes sociales y demás. Se hizo un mapa que también se habilitó para que se incluya referencia a quienes lo tenían Como una acceso. georreferenciación en mapeo hicieron. Claro. Ujú. Que eso es un proceso orgánico, digamos, sigue abierto y toda esta información que te estoy comentando está disponible. Estamos en una tarea también de publicaciones progresivas para poder ir llegando a diferentes lugares con esta información. Em, y todo este proceso se implementó en el año 2023. Entonces, señalar en primer lugar que los resultados de esos de nuestro censo de diversidad hay que releerlos al calor del contexto. Ujú. Si bien pudimos identificar que el colectivo de la diversidad, bueno, no vinimos finalmente a decir nada diferente a lo que el activismo viene diciendo hace rato,
que la población travesti trans es la principal damnificada en términos de violencias, pero también en términos de trayectorias educativas, en términos de inserciones laborales, en relación al resto del colectivo, que posiciones gays, homosexuales tienen mejores condiciones para insertarse y crecer en el mercado laboral, que la dimensión de salud sigue siendo un problema en relación a la atención, y no solo hablando del colectivo travesti trans, sino en términos generales. Bueno, una serie de dimensiones que lo que nos permite el estudio es dar cuenta o acompañar en todo caso esa lectura vivencial que el activismo viene haciendo hace años. Nos pareció que era necesario hacer algo más luego de que ese financiamiento magro, que duró un año, sucedió, se ejecutó, presentamos los informes correspondientes, y en ese hacer algo más decidimos llevar a cabo el primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios en Diversidad Sexual, que Y sucedió vos integraste el comité organizador, esto tengo como referencia, ¿no? sí, Eh, sí, sí, y sí. Buena parte. contanos el contexto de eso y contanos también concretamente conclusiones, debate, digamos, preocupaciones o disparadores nuevos para trabajar los temas de investigación. Porque vos referenciaste un poco como nuestra tarea quizás no tiene un impacto, a ver, quizás no está teniendo hoy por hoy un impacto fuerte justamente por la retracción que hay en las decisiones institucionales, pero se me ocurre que para la construcción o para la presión para la construcción o no eliminación de políticas públicas activas, un trabajo de investigación es siempre relevante. Absolutamente, no, sí, sí. Eso que te señalaba el impacto, claramente es una lengua que no, digo, estoy reproduciendo una lengua de quienes definen que el ajuste es necesario, ¿no? Uh -huh. Del Congreso que se llevó a cabo en mayo, fines de mayo, participamos, bueno, buena parte del equipo de investigadores e investigadoras del Censo Diversidad. Lo hicimos en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Fue una experiencia muy importante, fue el primero en Argentina que nos nucleó a investigadores del campo de la diversidad sexual y disidencias. Y efectivamente el eje estuvo puesto a lo largo de esos 3 días en repensar en este escenario de avance de ultraderecha, de consolidación de gobierno nacional, pero también de gobiernos que acontecen en lo local, en lo provincial, en donde, bueno, si lo que en el feminismo es esta respuesta de resistencia frente a la avanzada y la conquista de los derechos de mujeres y de la agenda feminista, bueno, en el campo de la diversidad sexual y la ciencia de género parecería estar aconteciendo algo semejante, ¿no? Por momentos y en algunos escenarios con mayor grado de explicitación y de ajustes que van por la vía de la acción del ajuste, ¿no? Es decir, de construir el punto que garantiza que no se financie más, que no se erogue más, política pública, líneas prioritarias o lo que fuere, pero también Todo por lo los que fue también la construcción del contradiscurso a estos derechos adquiridos o a esta construcción a partir de tener un área específica de trabajo, ¿no? De estos temas institucionalmente. totalmente. Y bueno, y me parece que lo que sí pudo acontecer, que fue muy valioso también, es que tuvimos una intención desde el comité organizador de poder resaltar en términos de visibilizar qué es lo que sí se está haciendo desde diferentes lugares, tanto del activismo como desde los espacios académicos, para nombrar nuestras vidas, para nombrar nuestras formas en las que vivimos, para nombrar nuestros propios problemas. Entonces, hubo un énfasis también, por ejemplo, en una de las mesas centrales se podía observar que trabajamos sobre estadística LGTBIQ+. Uh -huh. Algo que acontece. A escala global sucede, ¿no? Hay por la vía de algunos estados, pero por la vía principalmente de organizaciones no gubernamentales o del tercer sector, esa construcción de datos es algo que tiene
bueno, otros alcances, también hay que pensar las líneas de financiamiento que se disponen y demás. En Argentina no es que no sucede, sucede, pero sucede con recursos que muchas veces son muy magros, por ende también su alcance es diferente. Entonces, bueno, hubo una de las mesas que tenía que ver justamente con la producción estadística LGTBIQ+, que nos permitió mirar qué es lo que acontecía en México, cuáles eran las experiencias que sucedieron así, más en términos de censo nacional, digo, como censo específicamente organizado por algún estado, como es el caso de México. Bueno, conocer cuáles son las organizaciones en Argentina que están produciendo datos al respecto, como Data Género. Bueno, generar un espacio de intercambio que nos permita también identificar a dónde podemos acudir y cuáles son, en todo caso, las líneas estratégicas que podemos construir para hablar una lengua común en nuestro campo, porque eso también creemos que es importante, ¿no? Porque cuando tenemos que pensar tanto en procesos a largo plazo como en diferentes contextos, bueno, es necesario construir algunos puntos de acuerdo o ir construyéndolos para poder ir mirando un proceso con dimensiones o categorías de análisis a lo largo del tiempo y a lo largo del territorio. Y sobre todo, como mencionaste antes también, para armar una construcción comparativa, como para efectivamente tener en claro avances, retrocesos, cumplimientos de objetivos, bueno, todo lo que se hace en un balance naturalmente de análisis, ¿no? Totalmente. Bueno, más de 230 trabajos creo que fueron los que se presentaron. Mm. eh, en términos de ponencias en las diferentes mesas. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda y en la última jornada convocamos a una reunión abierta para que participaran las personas que tenían interés en que pensemos el lanzamiento de una red nacional. Ujú. Eso sucedió, aconteció, tuvimos esta reunión, eh, pudimos tener un primer contacto entre el grupo de personas que estaba interesada, y eso se tradujo luego en un encuentro que tuvimos hace algunas semanas para dar efectivamente lugar a la primera reunión abierta de perdón, a la primera reunión con agenda de trabajo de este grupo de personas que nos encontramos en la UNSAM para conformar la red de investigadores en diversidades y disidencias sexogenéricas. De esta reunión que te estoy comentando, que fue virtual, fue a través de videollamada, participaron casi 70 personas, investigadores e investigadoras de diferentes puntos del país, y fue realmente una oportunidad muy rica de apañe, te diría. Ujú. Porque muchas veces lo que nos sucede es que nuestras agendas de investigación parece que copan o que colonizan nuestra interpretación o de alguna manera, no sé, tendrá que ver también con la forma de construcción histórica que tiene la academia, una academia cartesiana que separa la mente del cuerpo, que, bueno, parecería ser que quien investiga no tiene emociones, no vive en un contexto, no tiene problemas, que están atados a las posibilidades o las imposibilidades del escenario en el cual se traducen esas investigaciones. Y bueno, creo que hay algo, no solo del contexto y de la época, sino también del campo que estamos mirando, un campo en el cual hay en general mucha proximidad entre el sujeto de la investigación y quien investiga. Quiero decir, es un campo que está bastante caracterizado también por que sus investigadores formen parte del colectivo. Entonces digo, hay algunos cruces, hay alguna materia en términos más simbólica que está, bueno, que parece y que también, así como nos duele y nos cuesta, digo, estudiamos crímenes de odio, por ejemplo, del colectivo LGTBIQ+, y salimos a la calle y nos damos un beso con una persona que nos leen que es de nuestro mismo género y recibimos violencia, ¿no? Ujú. 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 Digo, hay una agenda ahí que se cruza entre lo biográfico y lo investigativo. Entonces, Ujú. digo, como primer punto a resaltar, este encuentro de casi 70 personas con interés en conformar una red nacional funcionó, eh,
entre otras cosas, como un espacio de proximidad política, epistémica y afectiva, Bien, bien. lo cual no es poco en este contexto de tanto Sí, odio. obviamente. Y sobre todo en la virtualidad, ¿no? Poder hacer manifestaciones claras de emociones es como un espacio difícil para lograrlo, ¿no? Por la falta de contacto concretamente. Y Ujú. te quería preguntar, ¿cómo hace un investigador hoy que está interesado en profundizar estos temas o eventualmente que está trabajando en cuestiones vinculadas a esta perspectiva de la gente travesti trans para sumarse al grupo de investigación? ¿Cómo los están convocando? ¿De qué forma se acercan? Mira, primero resaltar que no es solamente para pensar estudios del colectivo travesti trans. Oh, Eh, perfecto. para pensar Diversidades en general y disidencias en general, sexo genérico. Bien. exactamente, exactamente. De esta reunión que te relataba, constituimos un primer equipo de trabajo para poder dinamizar la agenda que tenemos por delante, que es una agenda que se propone plantearse como un espacio de articulación de diferentes proyectos de investigación, tanto individuales como colectivos a lo largo y a lo ancho del país, que es una agenda que se propone también poder pensar cuáles van a ser las estrategias eventualmente de construcción de vías de financiamiento, de información que circule en esa línea para poder pensar de manera colectiva en algunas oportunidades la construcción de vías de financiamiento para justamente proyectos Seguramente será colectivos. internacional, porque no creo que el país esté presupuestariamente incorporando absolutamente ninguna propuesta como para convocarlos ni a investigar ni a resolver, ¿no? También tenemos el objetivo de construir a largo plazo una revista Ujú. que pueda salir desde esta misma red y pensar de qué manera se va a ir construyendo una agenda de congresos nacionales de estudios interdisciplinarios como el que tuvimos en la UNSAM, que en principio el próximo sería el año que viene en Córdoba. Entonces la idea es que esta red sea la que pueda tener como punto bianual, responsabilidad bianual, el desarrollo de esos congresos. Digo, identificamos que es necesario sostenerlos, identificamos que es necesario encontrarnos, que es necesario también saber quiénes y a lo largo y en qué lugar del país están investigando algo análogo, parecido, próximo, que puede potenciar nuestras propias investigaciones o investigaciones colectivas. Entonces, en Sobre función todo de... para complementar los ejes temáticos con los que van trabajando también. Es importante que cada uno investigue a su gusto, pero si se puede hacer una coordinación temática para profundizar en alguna línea que ya se investigó, eso siempre es óptimo en temas de investigación, Totalmente. Sobre ¿no? todo en un contexto en el que parece que estamos haciendo mal las cosas para quien define financiar o no financiar. Entonces, bueno, es necesario también poder tener estrategias de visibilización, de que somos muchos y más allá de la cantidad, la calidad de nuestras investigaciones, esto que decíamos al principio, importa y es necesario sostener. Entonces, quien tenga interés en sumarse para pensar estas líneas de trabajo, para ir armando. Es un proceso que recién se inicia, entonces como todo proceso colectivo implica desafíos de pensar cuál es la mejor manera de armar una estructura que nos permita ser lo suficientemente creativos, creativas, sin que esto signifique el desdoblamiento de un trabajo, ¿no? Ya demasiadas horas nos llevan nuestras tareas vinculadas a trabajo remunerado y no remunerado. Esto en realidad esta red tendría que permitirnos alivianar también, ¿no? Como construir con lo que significa y el trabajo que eso significa, pero no que se transforme en una carga. Entonces, quien tenga interés debería estar atento, atenta o atente a la página de Instagram o a la página que referencié recién del Censo Diversidad. Nuestro Instagram es @censodiversidad, porque ahí estamos de momento difundiendo los encuentros y las fechas de reunión que tenemos. El 3 de noviembre, este equipo de trabajo dentro de lo que ya es la red de investigadores e investigadoras nos juntamos, que bueno, funciona más o menos como una comisión directiva, es un poco la idea. Este grupo que nos vamos a reunir el 3 de noviembre, vamos a terminar de definir las fechas de encuentro
para lo que resta del año y la agenda de trabajo. Entonces, estimamos que luego del 3 de noviembre, 4 o 5 de noviembre más o menos, vamos a estar ya largando una difusión importante con la nueva fecha de encuentro abierta para quien se quiera sumar, y estemos, bueno, pasando por de manera virtual los enlaces y demás para poder participar esta. Sumarte. Y nos contaste que el primer congreso se hizo en Lausanne y mi pregunta es, ¿la red está trabajando de forma autónoma en esta construcción que nos estás contando y en estos espacios virtuales reales y con la pretensión de revista también? ¿O los proyectos de investigación están linkeados, están referenciados o están incorporados en alguna tarea de investigación, en algún área de investigación de alguna de las facultades de algunos, de las provincias de nuestro país? Em, la red em, es autónoma, o sea, Bien. conforma, en este momento no forma parte, no tiene ninguna inscripción institucional, o sea, Ujú, para que quede ujú. más claro. Hay proyectos de investigación en su gran mayoría que están radicados en diferentes universidades o institutos, pero también hay equipos profesionales de salud, por ejemplo, que Bien. tienen un área de diversidad. Estoy pensando en un caso en particular y que en el marco de esa área de diversidad que tienen en el hospital, tienen una línea de investigación, entonces participaron del Congreso presentando un trabajo, se entusiasmaron con la idea de pensar la red y están formando parte. Em, de alguna manera, digo, pensar en red es pensar en cómo porque nosotros, bueno, viste que en general uno dice, cuando se enoja sobre todo, dice, las instituciones o el problema está en las instituciones. Bueno, sí, hay estructuras que son problemáticas de la forma de pensar las organizaciones O institucionales, cerradas. Ah, pero las instituciones también, en las instituciones también estamos nosotros, ¿no? ujú, Entonces, de alguna ujú. manera, esta articulación que estamos construyendo, esta red que estamos construyendo, pasa por las personas que en diferentes lugares del país, en diferentes institutos estamos, y llevamos a cuestas nuestras investigaciones, nuestras posibilidades. Digo, en términos de recursos económicos no tenemos, no disponemos, no, pero no solo la red, digo, nuestras investigaciones están siendo financiadas. Entonces, bueno, es una tarea en un contexto bastante complicado el pensar de qué manera nos podemos seguir eh, permitiendo la posibilidad de investigar lo que nos interesa y creemos que es importante investigar, sin esos financiamientos y sin esas inscripciones institucionales a priori. Así que bueno, mucho por construir, pero con muy buena predisposición de parte de todas las personas que se han sumado a esta iniciativa y creemos que va a tener impacto, eh, bueno, un buen impacto, un impacto bastante importante, porque además, a la par de todo esto, estamos haciendo una gira federal del Censo Diversidad, el equipo que llevamos a cabo del Censo Diversidad, y estamos haciendo una gira federal para presentar, compartir los resultados que obtuvimos, ¿no? Ya nos han empezado a escribir personas, incluso de países vecinos, para sumarse a la red. Digo, se ve que, bueno, efectivamente es una vacancia. Hay una vacancia en este campo de pensar cuáles son las herramientas que necesitamos. Y bueno, un poco en esa línea estamos creando esta. Trabajando. Y Pascual, en el censo diversidad, ¿cuáles son, o si nos podés graficar o comentar los temas relevantes que, digamos, surgieron a partir de esto? Eh, ¿Qué variaciones pudo haber habido o están viendo que se van a producir en relación a estos temas relevantes en el transcurso de esta gestión de gobierno que está alejándose cada vez más de estos temas? Y si efectivamente esta es una línea de profundización de las investigaciones o además hay alguna otra. Bueno, insisto, el estudio nuestro lo hicimos en un contexto que parece que Otro era mundo, era otro mundo. otro mundo. Sí, sí, Y claro. fue hace algunos meses, ¿no? 2023. Entonces, lo que tenemos en la cartilla esta que difundimos
tiene que ser leído en ese contexto. Lo que sí te diría como primer dimensión que eso nos llamó la atención es que en términos de condiciones de vida del colectivo, eh, quizás antes uno podía leer que se era principalmente vulnerable, o en algunos segmentos de la población de nuestro colectivo, que se era principalmente vulnerable por orientación sexual o identidad de género. Lo Ujú. que identificamos es que haciendo aparte lecturas comparadas en relación a información por censos nacionales o por encuesta permanente de hogar, como te decía hace un rato, eh, es que el colectivo, entre muchas comillas, lo podríamos decir así, pero es más pobre que diverso, Ujú, ¿no? Y hay ujú. un proceso de Incluso empobrecimiento. tiene bajo nivel educativo en general, por ahí me equivoco, pero en ¿Cómo, cómo? relación que en relación también a otras diversidades puede también decirse que en nivel educativo también está bajo, más allá Bueno, de la vos situación de sabés pobreza. que, vos sabés que el censo, los resultados nos permiten desmitificar ese Bien, problema. Por ejemplo, la población trans y travesti es una población sobrecalificada para los empleos que, bien, buen dato, buen dato. o sea, el colectivo travesti trans eh, tiene mayores grados de formación que los empleos que efectivamente puede desarrollar. Acceder o les ofrecen. Exactamente. Digo, como llamadores. Es como dos elementos que de alguna manera, esto también lo que te decía anteriormente, el empobrecimiento, claro, o sea, no podemos pensar los problemas del colectivo de la diversidad sexual por fuera de los problemas sociales que atraviesan al conjunto de los argentinos y las argentinas y las argentines, ¿no? Como tenemos que mirarlo ahí. Después hay otra cuestión que salió muy fuerte que también nos llamó particularmente la atención, que tiene que ver con los datos que nos permiten hablar de una situación de vulnerabilidad profunda en términos de salud mental. Ujú, Estamos en un ujú, contexto en el que se relevan, eh, bueno, problemas vinculados a la salud mental graves. Eh, señales que nos están indicando que ahí hay un campo no diría por explorar, porque hay mucha investigación al respecto, pero sí en términos de política pública por responder, ¿no? Toda esta tramitación, estas experiencias vinculadas a violencias, por ejemplo, simbólicas. Había un momento en el cuestionario que preguntábamos si habían sufrido violencia en el ámbito público por personas desconocidas, insultos. Bueno, eh, en el último año, el ujú. 60% de las personas del colectivo relata que sí. Casi el 50% de las personas del colectivo relata que en el último año recibió violencia de familiares por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, ¿no? Estamos hablando. Digo, hay Claramente. elementos que, claro, si uno pone en contexto, también en relación a trayectoria educativa, a posibilidades de inserción laboral, a condiciones de inserción, de garantía de vivienda, bueno, evidentemente hay una traducción en términos subjetivos, de malestar subjetivo, que es necesario atender. Porque preguntamos también, que invito a mirar particularmente la cartilla que les decíamos recién, que está en censodiversidad.ar. Pero bueno, esos malestares subjetivos tienen traducciones muy complicadas en términos de ideación suicida, por ejemplo. Claro, claro, ¿No? claro. Hay como cuestiones. eh, Equilibrios emocionales, digamos, disparadores de desequilibrios emocionales graves. Ujú. Claro. Y después hay un salto muy grande entre las experiencias de, de vivencia del malestar en contextos, por ejemplo, laborales o educativos, entre población gay o lesbiana y población travesti trans no binaria, ¿no? En general, el malestar o las violencias de las cuales son víctimas las personas del colectivo travesti trans no binario es mucho mayor
en términos del en relato el que resto. construye sobre eso que el resto del colectivo. En salud, la mayoría de las personas del colectivo relataban que la salud es resuelta a través del ámbito público. Entonces, esto sucedió en el 2023, esta consulta. Imaginémonos qué pasa ¿O qué eh, podrá pasar ahora? o qué podrá pasar ahora. Digo, hace 1 o 2 días salió, empezaron a difundirse, creo que ACT UP Argentina y sus sedes locales en diferentes provincias, esta organización que trabaja hace muchos años en torno a las cuestiones vinculadas al VIH, a la lucha por la cura. Bueno, señalaba que en el presupuesto 2025 hay un recorte de presupuesto destinado a retrovirales. Remedios, Pensamos que este exactamente. colectivo principalmente resuelve sus necesidades orientadas a la salud en el ámbito de lo público. Bueno, ¿cómo no vamos a tener una necesaria interpretación sobre cómo impacta en integrantes de nuestro colectivo, en capas de nuestro colectivo, una noticia, información como esta, Ujú, ¿no? ujú. Gravísimo, Hablar- gravísimo. ni hablar la implementación efectiva de eso, digo, porque ahora, bueno, estamos como en este ejercicio constante, ¿no? Es una, no, una, por no decir 3 o 4 malas noticias por día, que constituyen otro punto en la agenda colectiva, de lucha, pero también subjetiva. Ujú, ¿No? ujú, Digo, ujú, estamos con muchos frentes abiertos, no solo en términos de lo que tenemos que hacer, entonces vamos a la marcha por la defensa de la universidad, por la educación superior y la ciencia, si quieres encontrar con tus compañeros para pensar qué estrategia van a hacer frente a la situación de pérdida del ingreso, no sé, digo, la gestión de la vida cotidiana, la garantía de tener un plato de comida. Bueno, son diferentes frentes, pero además son subjetivos, ¿no? ujú. Estamos preocupados, dormimos menos, dormimos mal, estamos más Obvio. enojados, Y estamos más más tristes. enojado, y más enojado. Y es bueno que también este enojo se traslade a la sociedad para que entienda lo que está pasando. Y Pascual me preguntaba en este momento que hay en debate en el Congreso de la Nación, en las cámaras, en las comisiones, la ley de presupuesto nacional y este problema muy complejo de los retrovirales, porque la vida y la salud son las prioridades en cualquier capa de la población. Si ustedes están teniendo algún tipo de contacto, si están teniendo algún tipo de acceso como red, si están pudiendo aportarle algún tipo de información sensible como para que efectivamente esto no pase sin pena ni gloria en la formulación del presupuesto. Ujú. No, de momento, la verdad que no podemos hablar de la red. Lo que te decía recién es un proceso que recién estamos Cuando, constituyendo, pero sí es una claridad que esta red no está por fuera del contexto en el que nos encontramos. Entonces, bueno, yo creo que en general hay 2 vías, podríamos distinguir como 2 grandes vías de forma de trabajar en relación a la academia o los procesos más de pesquisa, de investigación. Uno tiene que ver con pensar que tu investigación o tus equipos o tus proyectos colectivos de investigación son esos, son proyectos que miran desde cierta distancia, tanto del problema como del objeto y del contexto, o pensar la politicidad de estos procesos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, creo que la red tiene un carácter construido y configurado al calor de esa lectura, de la lectura de que estamos en este contexto y la red no solo tiene que propiciar nuestro encuentro, facilitarnos los contactos entre nosotros para poder pensar de qué manera podemos articular proyectos colectivos a nivel nacional, que nos permita conseguir mejores financiamientos en el exterior en este contexto, sino que lo que hacemos tiene que ser visibilizado y tiene que poder estar al alcance de quienes pueden modificar o que esos elementos tomar puedan... decisiones concretas para resolver estas cuestiones, claramente. Absolutamente. Así que veremos qué agenda también se va construyendo en la medida en que esta red empiece
a tener un proceso más orgánico de funcionamiento y hasta dónde podemos llegar, seguro, sin dudas, pensar esa articulación parlamento, espacios de investigación o investigadores, me parece que sería algo muy potente, porque es información, aparte, dato construido, eh, Claro. con una lectura. Precisión en la información a la hora de tomar decisiones, que es lo que se necesita en todas las áreas de gestión pública, sobre todo, y bueno, y justamente las investigaciones que ustedes llevan adelante tienen mucho que ver con las definiciones de políticas públicas, claramente. Pascual, me encantó charlar con vos. No sé si tenés algún mensaje final, porque bueno, me gustaría, más allá de que has dicho las convocatorias por web y por Instagram y demás, y planteado claramente los desafíos que tienen hoy por hoy, pero un mensaje final como para que nuestra audiencia quede motivada para interesarse en esto, para profundizar en estos temas. Mira, estamos cerrando octubre, viene noviembre, un mes que en Argentina celebra a nivel nacional el orgullo. Em, en términos históricos, pensar el orgullo es pensar ese reverso de la vergüenza, ¿no? Ujú, Es ujú. construir una lectura sobre quiénes somos, lo que deseamos y lo que queremos, que lejos de impugnar otras formas de vida, en realidad propone una ampliación de las coordenadas en las que podemos desarrollarnos para que entremos todos, ¿no? El orgullo es efectivamente, como decía Jaure, una respuesta política a esa vergüenza. Em, y el orgullo se construye en la medida en que podamos tener una lectura politizada de nuestros escenarios. Son épocas que se vienen en las que, una vez más, hay sectores incluso de nuestro colectivo que señala que la marcha del orgullo, por ejemplo, está muy politizada. Bueno, es medio como Mirta en esa mesa señalando, vos estás muy politizada, querida. Bueno, la verdad es que sí, que Bienvenido que afortunadamente, así sea, bienvenido que así sea. bienvenido que así sea, que no le tengamos miedo a la política, que nuestras condiciones de vida, y más allá de las nuestras individuales, que eventualmente algunas estarán en posiciones más afortunadas, entonces la dimensión del ajuste no impacta en su calidad de vida de la misma manera, pero las problemáticas que atraviesa el colectivo de la diversidad sexual y las disidencias sexogenéricas son problemáticas sociales. La pobreza no es un problema de los pobres, los crímenes de odio no son, por orientación sexual o identidad de género, no son un problema de los putos, las tortas, las trabas, son problemáticas sociales porque hacen a la sociedad en la que vivimos, porque hacen a la forma de pensar lo social que tenemos y construimos por momentos más conscientes y por momentos más inconscientemente. En un contexto donde la educación sexual integral está siendo desfinanciada, donde la salud pública en términos generales está siendo desfinanciada, donde la educación, la ciencia y la técnica está siendo desfinanciada, donde las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país, excepto de los que manejan la bicicleta financiera y los grandes recursos y capitales de la patria, están siendo Precarizado. empobrecidos, Ujú, ujú. precarizados. Bueno, es necesario que pensemos no solo la dimensión del orgullo y en términos políticos de nuestra experiencia como colectivo, sino que también pensemos en términos interseccionales, que pensemos junto con otros, que pensemos en los procesos de alianzas para mirar nuestro presente y ver de qué manera podemos contribuir. La academia, las investigaciones son una vía para eso. No son la Ujú. única, algunas nos sale más fácil eso que otra cosa, otras a la inversa, tenemos el deseo puesto ahí algunos. Bueno, quien esté investigando en este campo, quien esté con interés en hacer un aporte junto con otros, en este sentido, la red me parece que es un espacio para formar parte y para construir de manera conjunta mejores estrategias, en todo caso, que garanticen, espero que no dentro de mucho tiempo, sino más temprano que tarde, escenarios de mejores posibilidades para todos. Muy bien. Abrazo enorme desde acá, Pascual, y enormes gracias también por haber estado hoy en nuestro programa. A vos, muchísimas gracias a todo el equipo y a toda la audiencia.
y seguiremos en contacto. Perfecto, gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.